Hola chicas, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta clase en la que vamos a continuar hablando de temas que tienen que ver con la estructura de nuestra colección. En este caso, el tema como tal es la estructura de la colección. Es un tema más bien que es parte de la estructura de la colección, pero recordemos que para armar una colección debemos de considerar estas 4 áreas que tenemos aquí en la presentación. Por un lado, la estructura, es decir, lo que le va a dar forma, todo aquello que nosotros vamos a pensar previo a que la colección se desarrolle, desde los colores, las formas, los bocetos, la línea de ropa, las temporadas, en fin, el mercado al que lo vamos a dirigir. Una vez que nosotros ya hemos pensado sobre qué tema queremos hablar, sobre cómo vamos a aterrizar nuestras ideas a la colección, cuál es aquello que nos motiva para hacer esa colección, pues va a ser un trabajo vinculado, porque en la medida que ustedes van a ir desarrollando sus ideas, pues deben de pensar en estos elementos que son de estructura. Todavía no empezamos a hacer la colección. Si se dan cuenta ustedes, el punto 2 es el proceso creativo de la colección. Una vez que ya se tiene como toda esa idea sobre lo que quieren tratar, el tema de partida, el punto de partida y los elementos de estructura, ya viene el desarrollo técnico de la colección, es decir, ya la parte de hacer el patrón, la parte de cortarla y la parte de confeccionarla, pero entre tanto esto pasa, primero hay que trabajar la estructura y el proceso creativo. Y finalmente, no finalmente, porque en realidad también es a la par, aquí finalmente está como comunicación y publicidad de la colección. En realidad es la forma como le vamos a llegar a las personas, como le vamos a informar a las personas que esa colección está lista. Pero no es un proceso que se haga al final, realmente se va trabajando a la par. De hecho, desde que se presenta, desde que se decide qué colección se va a hacer, pues ya se debe de ir pensando cuál es el mercado al que nos vamos a dirigir y cuáles van a ser las estrategias para hacer ese proceso comunicativo y de publicidad de nuestra colección a los consumidores, ¿sale? Bueno, eso es como un recordatorio. Entonces, todo esto es para el desarrollo de la colección. En esta clase particular lo que nosotros vamos a ver son las líneas de ropa. ¿Qué cosa es una línea de ropa? Y aquí tenemos una serie de líneas en las que nosotros para definir qué es una línea debemos de considerar que una línea es un grupo de prendas que van a responder a una necesidad específica del consumidor y que va a considerar diferentes materiales y texturas dependiendo de esa funcionalidad. Por supuesto, no se debe de olvidar la parte estética. Una vez que se cubre la necesidad fisiológica de cubrir, que es como una necesidad inminente, digamos, necesaria, pero también viene la parte estética, o sea, aparte que te cubre, es bonito, está la moda, es contemporáneo, etcétera, etcétera. Entonces, una línea de ropa es un grupo de prendas que va a responder a una necesidad específica de un grupo de personas que va a incluir la parte estética, obviamente, y la parte de texturas y materiales que se utilizan para ella. Esa es una línea de ropa. Entonces, las líneas de ropa se clasifican de acuerdo a esta lista que tenemos aquí y nosotros vamos a empezar con la línea de bebé. La línea de bebé, como ustedes saben, pues es una línea que está diseñada para peques, es decir, para pequeñitos que acaban de nacer o recién nacidos hasta aproximadamente unos 18 meses, es decir, 1 año y medio, 2 años. Regularmente el tipo de prendas que trabajamos aquí en la línea de bebé tiene que ver más con las cuestiones de proteger y de cubrir al bebé. Recuerden que el bebé pues a esta edad no tiene forma de autoprotegerse a él mismo, sino que depende de las personas. De hecho, el ser humano es uno de los más desprotegidos cuando nace porque requiere de un apoyo en todos los sentidos para poder sobrevivir los primeros años de su vida. Entonces, las prendas lo que van a hacer es abrigar, proteger, cobijar y además al tacto van a ser muy suavecitas. El tipo de prendas que regularmente tenemos en esta línea pues son las cobijitas, las toallitas, el mameluco, las camisitas. De hecho, todo lo que ustedes van a hacer en esta colección de bebé es regularmente lo que vamos a encontrar en este tipo en esta línea. Y las
Prendas que el tipo de tela que vamos a utilizar, pues ya saben, ¿no? Polar, franela, toallín, si la línea es más calurosa, más temporada primavera-verano, pues popelinas se van a utilizar mucho, pero en general vamos a utilizar algodones y telas muy suavecitas para que el bebé se sienta cómodo con ellas. Después tenemos la línea infantil. La línea infantil es a partir de 2 años hasta 12 años aproximadamente. De repente hay chiquitos o chicas que a los 12 años ya parecen todos unos hombres o todas unas mujeres. Evidentemente la talla de estas prendas no les va a quedar, entonces ahí habrá que considerar que a medida que van creciendo, pues habrá que considerar la siguiente línea. Y aquí mucho hemos visto cuando un papá dice, no, es que mi hijo consume la talla 14 y tiene 8 años el niño, por ejemplo, pues ya se desarrollaron y obviamente ya no responde a un estándar de tallas que hay. Entonces la línea infantil básicamente va a abarcar de 8 años, de 2 años más o menos a 12 años. El tipo de prendas que va a tener esta línea es muy similar a las prendas de adulto, es decir, va a tener jeans o pantalones de mezclilla, va a tener chamarritas, va a tener sudaderas, playeras, etcétera. La gran diferencia en telas que se va a utilizar con la línea anterior es que en este caso requerimos que las telas sean súper resistentes porque los peques pues regularmente hacen uso rudo de las telas al estar arrastrándose, al correr, etcétera, al subir, al bajar, que se pueden desgarrar fácilmente. Entonces la mezclilla, la gabardina, el polar, el piqué van a ser telas que van a ser de uso cotidiano en esta línea de ropa infantil. Obviamente aquí, aparte de cubrir a los niños esa necesidad de tapar el cuerpo, pues está la necesidad de protegerlos porque pues deben de ser telas que de alguna manera ayuden a evitar raspones, a evitar esas cosas que de otra manera estarían mucho más expuestos, pues puesto que esta edad ya saben que es la de la punzada, como decimos. Tenemos la otra línea, que es la línea casual. Esta línea casual ya como tal no tiene edad, porque está dirigida a un público ya más adolescente y pues no tiene límite. O sea, en realidad una línea casual puede ser usada por cualquier persona a cierta edad si las condiciones físicas de su complexión lo permiten. Regularmente la línea casual no tiene tallas muy grandes o extra grandes, por lo tanto regularmente está enfocada a un público adolescente y en la primera edad madura, pero no quiere decir que sea exclusiva para este público. De hecho, ya no tiene edad. Sin embargo, por el público que la consume, regularmente estamos hablando de personas entre unos 14, 15 años a unos 25, 30 años y las condiciones de complexión aún lo permiten. Pero por supuesto hay gente mucho más adulta o totalmente adulta que en ocasiones sigue utilizando esta línea casual, porque como ustedes ven en las imágenes, la línea casual son playeras, son suéteres, son sudaderas, son pantalones de mezclilla, que hoy en día es de uso cotidiano que consumamos. Entonces, no está para un tipo de edad específica, aunque hay una tendencia de consumo. La finalidad obviamente pues es la comodidad, la simpleza, la naturalidad, etcétera, para que realmente la actividad del diario pues sea cómoda, ¿no? O sea, es lo que vestimos. Casual quiere decir lo que cotidianamente utilizamos en el diario de nuestra vida, es decir, para ir a trabajar en un lugar que no sea tan formal, es decir, que no sea una oficina, pero a lo mejor un diseñador, a lo mejor alguien que trabaja más relajado, a lo mejor los chicos que van a la escuela, o el sábado, el domingo que estamos en casa y que vamos de compras. Esta es la línea cotidiana que utilizamos. Entonces, el tipo de prendas, pues ya les comentaba, pueden ser jeans, pueden ser playeras, blusas, chamarras, sudaderas, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. En cuanto a zapatos, pues regularmente se utiliza un zapato cómodo, más bien plano, y el tipo de tela que utilizamos pues va a ser desde gabardina, polar, mezclilla, piqué, etcétera, para responder a este tipo de prendas. Después tenemos la línea deportiva, que esta línea deportiva ha ido cambiando con el paso del tiempo, como las anteriores igual, pero en esta digamos que hemos visto el cambio en los últimos 20 años.
porque cuando se trataba de hacer, cuando surge la licra ya como una fibra del común y que se empieza a adaptar ya en la tela como algo cotidiano, en la década de los 80 entonces pues aparece el hacer ejercicio, el cuidar el físico y todo eso, porque en realidad aparece esta tela que se ajusta al cuerpo y que es justo para eso. En la década de los 80 la ropa interior se vuelve exterior, las mallas, las pantimedias o las prendas que utilizábamos abajo de la falda ahora se vuelven exteriores, solamente que con una tela un poco más rígida, más fuerte que la anterior, y lo mismo sucede con los tops, con los corpiños que les llamaban. Ahora se hacen de una tela un poquito más gruesa y se convierten en prendas exteriores. Entonces, la línea deportiva cobra mucha fuerza en la década de los 80 porque aparece la licra, las prendas interiores se vuelven exteriores y es común entonces hacer deporte. Y por supuesto en esta década aparecen las grandes marcas deportivas que hoy compiten en el mercado a nivel internacional. Ya tienen sus 30 años posicionadas en el mercado, algunas un poquito más, pero realmente la década de los 80 les da mucha fuerza. Ahora, en aquel tiempo era común que tuvieras a una persona que traía un traje para hacer ejercicio y era porque iba a correr o iba a hacer deporte o formaba parte de algún club o algo que indicara que justo estaba vestida para hacer deporte. Pero al paso del tiempo esto ha cambiado. Ahora llamamos athleisure a una línea en la que sí se está manejando la actividad deportiva, pero la ropa ya no se utiliza con ese fin, se utiliza con un fin simplemente de estar cómodo, pero se está utilizando como si fuera un tipo de ropa casual, solamente que es deportiva. Pero aquí hay que aclararlo, porque la deportiva se está volviendo casual, sin que sea propiamente ese tipo de línea. Es decir, estamos utilizando tejidos de punto que son propios de las telas deportivas, que tienen elastano en la mayoría de los casos, pero finalmente están siendo usadas como si fueran casuales, aunque de origen eran deportivas. Entonces hay que entender este fenómeno porque aquí a lo mejor es importante aclarar que la moda no es revolución, es decir, la moda no revoluciona, sino evoluciona. ¿Qué significa eso? Que al ir revolucionando, los cambios se van viendo paulatinos, poco a poco al paso del tiempo. No surgen de inmediato, no los vemos como un impacto de cambio total. Por más revolucionario que haya sido lo que pasa, en realidad vamos cambiando lentamente, o sea, al final vamos cambiando lentamente. Y cuando hablamos de la gran revolución, por ejemplo, del polizón, cuando había grandes vestidos gigantescos y se recogen solamente para que lleven una gran cauda en la parte de atrás. Después, cuando se quita ese gran polizón y los vestidos se vuelven sueltos de cajón, que les llaman, en una sola pieza. Y después de esos vestidos se va subiendo hasta que llega con Christian Dior y aparecen las faldas de Corolla. Y después vamos a irnos transformando hasta que de repente vamos a ver la minifalda ya en la época psicodélica, cuando aparece la terlenca como tela, es decir, el poliéster. Entonces van habiendo fenómenos que van haciendo que la moda vaya evolucionando, pero por muy cambio que haya sido sustancioso, no cambia de un año para otro, es decir, no en un año toda la gente lo usa. Y en este caso, este fenómeno que estamos viendo en la ropa deportiva, de cambiar de deportiva a casual, forma parte de esta evolución. Tenemos también la línea lencería. La lencería en realidad ya tiene más tiempo, no es una línea que existiera siempre. La lencería en realidad aparece con mucha fuerza en la década de los 60, porque aparece aquello de el preservativo, aparece la oportunidad de la mujer de decidir si quiere tener hijos o no, y que además es conveniente que no tenga tantos hijos, porque si no, ¿qué vamos a hacer en una sociedad con tantas personas? Y empiezan las campañas para que las mujeres no tengan tanta familia, para que se cree una conciencia de que no tengas tantos hijos. Y aunque no
impacta de momento. En realidad, por ejemplo, en México, esas medidas que se tomaron entonces apenas las estamos viendo reflejadas ahorita en la curva del crecimiento que empezó a hacerse a la inversa. Es decir, en México siempre había como una pirámide, la parte más abajo los niños más chiquitos y así van creciendo hasta llegar a la punta los ancianos, pero ya aparece a la inversa, es decir, la parte más abajo que tenemos es más pequeña que la que teníamos de base hace 10 o 15 años. Eso significa que esas medidas que se tomaron para no tener bebés hoy en día están dando resultado. Ahora, en la ropa, ¿cómo lo aterrizamos? Como hay esa posibilidad de que la mujer explore y explote su sensualidad, entonces esta línea de lencería empieza a tener éxito. Es decir, es una línea que una mujer se puede poner para disfrutar de su sexualidad sin que tenga que ser juzgada o sin que los pensamientos que hoy prevalecen te hagan sentir culpable. Entonces, esta línea cobra mucha fuerza. Pero pasa lo mismo con la anterior, que es la corsetería. La corsetería es la línea que nos va a permitir estar cómodas, son prendas íntimas que tienen un uso del día, que nos van a permitir estar cómodas, que vamos a utilizar como algo necesario, pero sin que tengan que ser molestas por los materiales que se utilizan o esas cosas. Y pues obviamente aquí entran los chonines, los brasieres, pues algunos corsets. Antes se utilizaban mucho los fondos, luego se convirtieron en corpiños, ahora son tops, cada vez cambiando el material. Y bueno, obviamente el elastano, el algodón, obviamente sigue prevaleciendo, sobre todo en las partes íntimas, pero se han agregado pues algunos otros materiales o fibras de otros materiales como el nylon o por ejemplo los encajes, ¿no? No siempre estos son de algodón, sí pueden ser fibras de otra naturaleza, artificiales o sintéticas. Sin embargo, en las partes íntimas pues prevalece el uso de algodón. Entonces, esta línea de corsetería es una línea que es la ropa interior cómoda. Pero también habrá que puntualizar que cada vez más se va perdiendo esa línea que marca la diferencia entre corsetería y lencería, porque cada vez parece lencería, pero es de uso cotidiano y cada vez se está perdiendo esta línea. No está totalmente separada porque, por supuesto, la línea de lencería todavía tiene mucho que explotar y que dar. Sin embargo, cada vez más la corsetería de repente se parece a la lencería. Yo quisiera como puntualizar esa parte. Después tenemos la línea de playa. Se le llama de playa, pero no quiere decir que siempre ustedes vayan a la playa. Simplemente con que vayan a un lugar donde se pueden meter al agua, pues es esta línea que se utiliza, que regularmente estamos hablando de trajes de baño en cualquiera de sus formas y algunos vestidos que más bien son ligeros, con mucha caída y más amplios de lo que regularmente utilizamos cuando estamos en la ciudad. Entonces, dentro de este tipo de prendas pues tenemos los trajes de baño que les comentaba, pero también tenemos los bikinis, los pareos, los shorts, las bermudas, por ejemplo en el caso de los caballeros, y el tipo de tela que se sigue utilizando pues tiene que ver con nuevamente la licra, que es el elastano, pero también incluye algodón, pues incluye lino y incluye otros materiales que pueden ser muy usados para esta línea. En general es para una temporada calurosa, si ustedes se dan cuenta. No tiene que ser en la playa, pero donde haya como ese clima extremo donde no necesitamos vestirnos más bien ligeros. Y bueno, pues de paso en esta temporada se han creado las vacaciones y por eso las relacionamos con la playa. Después tenemos la línea sastreo formal. Esta línea sastreo formal sigue siendo la línea de las personas que mueven el mundo de los negocios, es decir, son las personas que trabajan más o menos estables, que trabajan en una oficina o en alguna empresa en esta área, digamos, de negocios,
business y que requieren de estar bien vestidos siempre. En el caso de los caballeros, pues incluye toda la línea sastre, es decir, el traje, el chaleco, el pantalón sastre, la corbata, etcétera. Y también está la línea femenina, que tiene que ver con vestir con formalidad, es decir, y formalidad le llamamos a una línea clásica que viene prevaleciendo desde hace ya pues 8 o 9 décadas. Entonces, el traje básicamente no ha cambiado nada. En el caso de las mujeres, pues sí hay algunos cambios por ahí, porque primero el traje era de caballeros y al paso de los años, de las décadas, se fue adaptando también como si fuera una prenda femenina. Y no solamente fue la falda, posteriormente veíamos que también el pantalón se incluyó como una prenda indispensable en esta parte. Entonces la línea formal realmente usa trajes y se utiliza regularmente pues para oficinas y todo lo que ustedes imaginen, pantalones, chalecos, vestidos, a lo mejor hasta abrigos, y bueno, incluye seda. Aquí vamos a incluir a lo mejor muchas telas de origen animal, es decir, las lanas y todas sus variaciones, no tan gruesas, sino delgadas. Obviamente, entre más delgada es, más tratada está, y eso significa que el precio es más caro, pero también hay fibras sintéticas que se utilizan para trabajar esta línea. Después tenemos la línea de cóctel. La línea de cóctel significa que son vestidos cortos, con poco escote. Pueden llevar encaje, por supuesto. Se utilizan zapatillas en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, pues es algo más formal, a lo mejor una corbata más llamativa, por ejemplo. Y básicamente estamos utilizando telas como chifón, como los encajes, no sé, shantuk. Y bueno, aquí les mencioné algunas. El terciopelo también podría ser. Observen que los escotes no son tan marcados y no son vestidos largos. Puede ser a lo mejor que pudieran llevar alguna cauda, ahorita que están de moda las caudas, o ir más cortitos de enfrente y más largos de atrás, pero como tal no son vestidos de noche. La línea de noche son vestidos largos, rigurosamente largos. Y bueno, los vamos a utilizar con escotes mucho más profundos, como ustedes pueden ver ahí, escotes más profundos, y bueno, pues se vale utilizar más encajes, mucha más pedrería que en los otros, y el tipo de telas que nosotros tenemos van a ser básicamente tafeta, shantu, terciopelo, organza, encaje, guipure, por ejemplo, ¿no? Después tenemos la línea de ceremonia. La línea de ceremonia básicamente va a implicar los vestidos que, en el caso de México, nuestras ceremonias más importantes son los 15 años y los vestidos de novia. Entonces, en nuestro caso particular, para nosotros las ceremonias serán los vestidos de 15 años y todo lo que implique el matrimonio, tanto de hombres como para mujeres. Obviamente, en la línea de ceremonia también, por ejemplo, están los vestidos de noche, pero los vestidos de noche pues son de la otra línea que veíamos hace un momento, es decir, serían línea de noche, ¿ok? Aquí pues también ya saben, todos los materiales que sean telas ligeras y elegantes con brillo, pues aquí se valen. En el caso de los hombres, regularmente ya no es una corbata, sino estamos incluyendo moños, a lo mejor el saco más largo de atrás, es decir, tipo frac, etcétera. Después tenemos la otra línea, que es la línea de abrigos. La línea de abrigos, si ustedes se dan cuenta, incluye cualquier cosa de abrigo, es decir, gabán, no sé, chalina, chamarra, todo lo que ustedes imaginen, una gabardina, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, es muy común utilizar todos los productos que son de lana, gabardina, piel con pelo, o algunas situaciones que son sintéticas. En ese caso es la línea de abrigos. ¿Cuál es la finalidad? Pues cubrirse del frío, o sea, no de la lluvia, por supuesto, en el caso de que fuera, pero básicamente lo que busca es cubrirnos. Por lo tanto, es una prenda adicional al atuendo que tenemos básico. Después tenemos la línea típica
que es de cada región. Existen muchas comunidades donde todavía se visten de acuerdo a la usanza antigua y entonces respetan sus tradiciones, respetan la forma como hacen sus textiles, y esta es una línea pues regional. No quiere decir que sea diferente, es de acuerdo a la época en la que viven y al momento en la que viven, pues ellos siguen respetando esta forma de vestir. Esta línea de cada región hoy en día es muy valorada porque se está trayendo a la ciudad, se está volviendo, digamos, se aplican diseños contemporáneos y se reconocen como estos elementos de identidad que se tienen. Por otro lado tenemos la línea de fantasía. La línea de fantasía, en realidad, si ustedes se dan cuenta, pues como tal no es portable para ningún otro evento que no tenga que ver con una cuestión de show, es decir, con algún evento donde vayan las celebridades más importantes y se tengan que vestir de esta manera. No tienen que ser las más importantes, pues también ustedes igual organizan una buena fiesta de disfraces y ustedes en cada disfraz van a poner todos los elementos que tengan. No confundir, o sea, los disfraces como tal, los disfraces clásicos que hacemos en las escuelas es una parte de esta línea de fantasía, pero la línea de fantasía como tal, pues son vestidos espectaculares, diseños espectaculares. Aquí los ejemplos que les puse, por ejemplo, los que son de la parte izquierda, en la parte de abajo, son aquellos que se presentan en el Met. El Met es un evento de moda donde van las celebridades más importantes vistiendo prendas de diseñadores de marca también súper importantes, con un tema que da a la organización, y que el evento se hace para la inauguración de las muestras de moda que hay en el Museo Metropolitano de Nueva York. Entonces es todo un super evento, pero no siempre son los únicos, existen otros eventos. El caso de las Miss Universo o Miss de cada región, ellas regularmente llevan prendas o atuendos cuando viene el vestido típico, que son estos, son vestidos de fantasía que tienen una serie de elementos que nos van a demostrar cómo es la identidad de ese país a través del diseño, o cualquier otro evento que ustedes tengan, pero obviamente son diseños muy trabajados, muy elaborados, con mucho sentido de diseño, y donde además no solamente se van a utilizar como tal materiales o fibras textiles, sino que se van a utilizar algunos otros como, no sé, papel, por ejemplo, plástico, algún tipo de látex para lograr los efectos que se quieren. Tenemos la otra línea, que es la línea teatral. La línea teatral responde a la necesidad de una obra que se crea para representar un momento o una situación particular, es decir, los personajes hablan, crean una historia y toda una ambientación, pero no es cierta. Sin embargo, los espectadores que la observan deben creer que eso está sucediendo tal como aparece, y para eso tenemos que crear todo un ambiente, y las prendas de vestir son súper importantes porque las prendas son un referente histórico, entonces nos van a permitir identificar la situación, el momento, la época, etcétera. Entonces, no siempre tienen que ser vestidos de época, porque imagínense que puede ser que se trate de crear la ropa o las prendas de vestir para una película de unos chavos que viven en un mundo actual como el nuestro. Pues entonces se habrá que crear, pero básicamente cuando pensamos en línea teatral está más apegada a situaciones que son de otro tiempo, ¿no? Que reflejan otro tiempo, aunque les digo, también situaciones de vestir de la actualidad también pueden entrar. Entonces, también se utilizan diversos materiales de los que ustedes imaginen para poder representar el momento que se está buscando según la obra, ¿no? Ahora, pues básicamente, chicas, esas son todos los tipos que tenemos de líneas de vestir. Entonces, ustedes deben de ubicar claramente qué línea de vestir quieren trabajar, y más adelante en otra clase vamos a ver los mercados de la moda y cómo abordarlos a partir de la línea que ustedes elijan. Para concluir en esta parte, les quiero comentar también que independientemente de la línea de vestir que sea desde bebé hasta la línea casual o la línea formal o incluso la línea ya de noche,
Hay algunos tipos de prendas que debemos de reconocer también para identificar cómo las vamos a abordar en nuestra colección. Cuando nosotros hablamos de un conjunto, ya hablando de tipos de prendas, cuando nosotros hablamos de un conjunto, como cuando vemos en matemáticas o en otra materia, un conjunto es el resultado de varios elementos que tienen características similares. En este caso, cuando hablamos de un conjunto, van a ser 2 o 3 piezas, porque puede ser un traje que tenga chaleco, pantalón y saco, que solamente sea chaleco y pantalón, o que sea saco y pantalón, o sea, puede ser diverso, pero lo importante es que tengan la misma textura y el mismo color de la tela, es decir, para que se considere que es un conjunto, debe de tener el mismo color de la tela y la misma textura. Entonces estamos hablando de un conjunto. Cuando estamos combinando, digamos, asociando porque se parecen, porque se ven bien, porque tienen el mismo color o color contrario que los hace estar en equilibrio, entonces estamos hablando de un coordinado. Hay coordinados que tienen 2 o 3 telas y que el pantalón es de un color y la blusa es de otro, pero tiene elementos del pantalón, o sea, se hace con toda esa intención. Pero puede ser incluso que no lo sean, que sean diferentes, pero se venden en conjunto. Entonces estamos hablando de un coordinado. Un coordinado entonces es la asociación de 2 o más piezas, pero que tienen una textura diferente y por supuesto también un color diferente. Y finalmente están las piezas sueltas, las que ustedes ven un pantalón de un color y una blusa de otro y les gusta cómo se ve y son simplemente diferentes. Cuando ustedes se lo ponen, se ven bien, pero no son un conjunto y no son un coordinado, simplemente son piezas sueltas. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos de resumiendo es que las líneas de ropa pueden ser diversas y abarcan todas las edades y abarcan todas las formas y actividades que hoy en día nosotros como seres humanos tenemos en un mundo contemporáneo. Y por otro lado están los tipos de prendas que tienen que ver con la coordinación que hay entre los elementos que se usan y puede ser un conjunto, puede ser un coordinado o puede ser una pieza suelta. Bueno, chicas, espero que les haya servido esta charla. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, por favor, compártanme sus dudas y nos vemos en la siguiente clase.